Hola, buenas tardes. Soy Paco Franco, director de la oficina Dolmen. Dolmen es una oficina que se fundó pues prácticamente hace un par de años en una búsqueda por iniciar mi propia expresión como arquitecto, como diseñador, que en origen pues es el sentido del por qué hago arquitectura. Creo que el ADN de mi formación es meramente creativa y creo que la arquitectura pues se convirtió en una herramienta que en el fondo pues es la herramienta que tiene mayor valor en mi vida como una expresión creativa. ¿Por qué arquitectura? Cuando estaba pues en la adolescencia plena, tenía intereses fuertes por la música y siempre sentí pues que en realidad yo quería ser músico y quería hacer rock. Luego estuve como trabajando con el jazz. Y la verdad sí creo que había como muy poca información al respecto sobre cómo podía potencializar ese lado musical creativo. Y creo que esa falta de información pues también me ayudó pues a encontrar expresiones en la música que no eran basadas en experiencias comunes, sino siempre buscando como música alternativa, rock, progresivo, jazz, fusión. Y siento que el hecho de empezar a rodearme también de gente que tenía como intereses similares, me empezó a construir una idea pues de quién soy yo, de quién era yo, o en esa época de quién quería ser yo. Y al paso de los años, tenía ya 16 años, decidí interrumpir la preparatoria normal y ingresé a la escuela de música profesional. Pero bueno, en mi ciudad, yo soy de Celaya, Guanajuato, pues no había una escuela de jazz como tal, entonces pues la aspiración era entrar al Conservatorio de Música Clásica. Casualmente, pues una escuela muy conservadora, pues es un conservatorio, que al final lo que hizo fue que me encontró con gente que tenía pues afinidades o ideas afines a mí, gente que venía del universo de la música popular, de la música clásica, de la música alternativa. Y creo que ese universo me desmarcó de lo que mi otro grupo de amigos de la prepa normal, por decirlo así, pues me volvía como diferente y raro. Eh, Pasa el tiempo y me doy cuenta que la música, a pesar de que era una expresión muy potente a través del instrumento que es la guitarra, pues no acababa de ser como el estilo de vida que yo me imaginaba. Eh, Seguramente no era tan bueno en el instrumento que, que hoy veo videos míos tocando y pues sí, sí era bueno, pero simplemente creo que no supe cómo dar el siguiente paso a mis 16 años. Pero creo que naturalmente me orillé o me orienté eh, a la arquitectura y ahí descubrí una cosa muy importante porque mi papá es arquitecto. Y es una historia interesante porque él también quería ser pintor y en el fondo, pues, si a mi edad y en mi época faltaba información, pues en la suya más. Entonces, cuando yo le expresé a mi papá que quería ser músico, él me apoyó porque él me dijo yo quería ser pintor y estudiar arquitectura para reforzar ese lado creativo. Y, y fue ahí donde, con ese apoyo, también luego regresé con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Sí me gusta la música, pero creo que hay un tema ahí interesante que me pasa cuando pienso en arquitectura. Y entonces ahí inicia pues esta etapa en mi vida con la arquitectura. De ahí me doy cuenta, pues que toda mi vida había estado rodeado de arquitectura, ¿no? O sea, en términos técnicos, pues al final del día habitas en arquitectura, pero también el hecho de tener un papá que aunque no tuvo una o no tiene una práctica, digamos, relacionada al diseño pura y dura,
pues sí tiene una práctica docente que lo transmitió a mi vida y que cada viaje al que hacíamos en familia era un viaje lleno de arquitectura. Desde la iglesia en un pueblo recóndito en Michoacán, hasta la propia Ciudad de México, que para nosotros en esa época pues eran viajes importantes, ¿no? Justo ahorita estaba viendo un libro ahí de las torres de satélite y yo creo que uno de los momentos claves en mi vida es un cuadro que tiene mi papá en su oficina desde hace 40 años de las torres de satélite, como que siempre me cuestioné qué es eso y quién está detrás de ello. Entonces hoy que lo veo como con cierta cotidianidad, o ya ni siquiera como es algo que me cuestione, volví a ver el libro justo antes de esta sesión y evidentemente es un parteaguas en mi vida, que luego vino a replicarse ya cuando estudiando arquitectura, pues entendí el valor de personajes como Matías Geritz, Clara Porcet, eh, obviamente Luis Barragán, y sin lugar a dudas, y con los años, y ya como mis propias investigaciones como arquitecto, debo declarar ante la Cámara que tengo y tuve una obsesión muy grande por Juan O'Gorman. Y claramente que todos ellos, puntualmente por la formación y por el tema como arquitectónico, pero también por la dimensión del personaje. Entonces, creo que sí, justo este tipo de nombres son los que construyeron en mí, pues ya un interés declarado a la arquitectura y que hoy, pues sin duda, cada que diseño, cada que pienso en arquitectura, inocentemente sigo pensando pues que en la arquitectura hay todo este potencial para seguir haciendo lo que me gusta, que es ser creativo en el fondo. Empecé diciendo que soy director de la oficina Dolmen. Eh, yo creo que Dolmen, a pesar de que tiene 2 años, pues desde antes de salir de la carrera, yo junto con un amigo que se llama Jaime, hicimos una primera oficina que se llamaba Taller de Arquitectura Pública, y luego con Taller fue muy curioso porque a pesar de que trabajé en varias oficinas, que ahorita las mencionaré, siempre el taller de arquitectura pública fue una herramienta para poder pensar, de diseñar, hacer arquitectura en colaboración con muchos amigos arquitectos, diseñadores, artistas. Y le debo mucho a ese taller que, aunque ahorita decidí como ponerlo en pausa y verlo como un proyecto que me ayudó a consolidar lo que hoy soy, pues sin duda fue una experiencia de compartir y fue una primera idea de cómo podía ser mi oficina. Con los años colaboré con varias oficinas, entre ellas, bueno, muy en el principio con Rafael Cárdenas en Celaya, Guanajuato, que pues sin duda fue un pilar en mi manera de hacer y de pensar arquitectura. Luego de Celaya quise dar un brinco a la Ciudad de México y le hablé a Lubi Springal, a quien admiro mucho, y a Julio Gaeta, y entonces trabajé con ellos prácticamente 3 años. Tuve la oportunidad de hacer pues proyectos que para mi corta edad y experiencia eran retos gigantescos, y al paso de los años, lo digo así tan transparente porque creo que es importante decirlo, decidí abrir mi oficina en el 2017 bajo el nombre de Taller de Arquitectura Pública, digamos, abrirla en el sentido oficial. Hicimos una pieza en el Festival Mextrópoli, impulsada plenamente por Ana, Adrián, Miquel, Andrea, y fue una pieza que fue como el parteaguas y era la idea personal de poder exponer el concepto del taller, digamos, frente al mundo. Y fue interesante y fue también como chistoso porque a pesar de que teníamos una exposición muy interesante, no necesariamente significó que era el punto de partida para
consolidar una oficina física. Y luego se dio la oportunidad, partiendo de esa experiencia que compartimos en el mismo festival, eh, digamos, varios pabellones, entre ellos uno de Derek Delecamp y Yachen Sledge. Y el resultado de estar en el mismo festival, de tener como interacción, me invitan a colaborar a su oficina. Y creo que ahí hay 6 años de historia muy interesante porque son 6 años de una relación con Derek en la que compartimos y crecimos muchísima arquitectura y yo creo que han sido los 6 años más productivos en términos arquitectónicos e intelectuales de mi vida. Eh, Partiendo de esa experiencia, yo nunca dejé de hacer, digamos, como mi propia oficina. También fueron 6 años donde hubo mucha producción desde taller de arquitectura pública en varias exposiciones que compartimos con muchísima actitud en el Abierto Mexicano de Diseño, en ArcDays, etcétera. Y nada, pasando estos años con Derek, pues decidí ya abrir mi oficina puntualmente, ahora sí, de arquitectura. Y entró como esta discusión interna de, bueno, si taller de arquitectura pública fue durante un tiempo la herramienta para hacer arquitectura, creo y sentía necesario como llevar un acto de reflexión y pensar que teníamos que, eh, ¿cómo decirlo?, como evolucionar la idea a un proyecto que tuviera, más allá de la palabra arquitectura y el taller, que fuera una palabra que tuviera la consistencia de lo que hoy creo que me gusta de la arquitectura. Y ahí aparece la palabra dolmen, que como concepto pues es esta arquitectura primitiva, eh, que tenía un uso meramente ceremonial, pero además creo que lo importante es como la suspicacia de cómo, cómo construyes un techo con una lápida de piedra. Y de ahí viene este concepto de lo primitivo. Y siento que ahora estoy viviendo una época de mi vida muy interesante porque estoy justamente explorando conceptualmente lo que significa hacer mi oficina, bueno, conceptualmente y técnicamente, y lo que significa llevar a cabo una oficina que tenga un concepto al cual le quiere ser siempre fiel, ¿no? Eh, entonces, pues sí han sido grandes retos los que se enfrentan o a los que me enfrento actualmente con la oficina. eh, y creo que ha sido como, pues justo ahora se ha vuelto una herramienta de reflexión diaria de cómo sobrellevar o cómo llevar a cabo el oficio de hacer arquitectura que mantenga claridad en sus conceptos, que mantenga un rigor, que mantenga una frescura necesaria siempre y que siempre la gente con la que colaboremos pues se sientan parte de Dolmen, ¿no? O sea, un Dolmen, yo lo digo mucho eh, a mis colaboradores, por eso la oficina no se llama Francisco Franco Arquitecto, se llama Dolmen, porque un Dolmen son cuando menos 3 piedras para poder sostener una lápida. Entonces, me parecía muy importante quitar mi nombre de frente y al contrario, yo soy solamente un elemento que compone el dolmen y todos los que colaboramos eh, en el proyecto, pues somos dolmen. Bueno, actualmente en dolmen estamos desarrollando proyectos que no son puntualmente de un tipo o del otro. En desarrollo estamos trabajando con proyectos de espacio público. Son proyectos que hemos ganado con muchísimo esfuerzo a través de concursos, en este caso con Infonavit, que decidió abrir como una brecha interesante en proyectos que son de rescate de espacios públicos donde ellos tienen eh, pues inversión. Y son proyectos que nos han hecho como volver a reflexionar mucho de qué significa hacer espacio público del siglo XXI. A la par de ello, también hemos trabajado proyectos privados, residencias para amigos, que ven en nosotros
una oficina que partirá justo de lugares no comunes y de casas que tengan pues justamente una personalidad única que va en función de pues, sus necesidades, ¿no? Eh, de alguna manera es enriquecedor todos los días trabajar en proyectos tan distintos. Siempre creemos que, a lo mejor ya lo dije, pero partir de lugares no comunes como que al final del día son experimentos y experiencias que al no saber a qué te vas a enfrentar, pues abre la puerta a múltiples resultados. Y eso creo que es, por un lado, enriquecedor en el proceso, por otro lado, es muy arriesgado intentar consolidar cada proyecto desde esa postura, pero sin duda es nuestra apuesta. Entonces, eh, yo los invitaría a que conozcan nuestro trabajo. No hay todavía una gran publicación del trabajo, estamos trabajando en ello, pero pueden pasar a nuestra oficina, estamos en la Condesa. Es muy interesante como poder compartir con todos el proyecto y poder compartir con quien tenga algún proyecto interesante la oportunidad de hacerlo juntos. Uno de los proyectos que se han vuelto muy importantes para nosotros es una colaboración con Ariana Polo, el cual se llama Estudio Masa, que es un espacio que la historia es que era la oficina de taller de arquitectura pública, y justo en el proceso de, digamos, de evolución, nosotros nos cambiamos de oficina a un espacio, pues digamos, en el mismo edificio, pero un poquito más grande. Y este espacio que quedó como el origen del proyecto, en consecuencia y con la mirada de Ariadna, pues descubrimos que tenía una luz muy interesante, que juega un papel interesante con el cristal, con el árbol que está de fuera, con la orientación que es pues un poniente. Y esto se volvió entonces un proyecto meramente de experimentación que se ha convertido para nosotros digamos, el punto neurálgico de nuestras investigaciones en cuanto a la luz. Y se llama Estudio Masa, Masa con Z. Eh, yo creo que es uno de estos lugares que a lo mejor hoy es un lujo, pero es un lujo en términos de lo que espacialmente nos brinda y de todo lo que puede suceder ahí dentro. Y yo los invitaría a que lo conozcan, los invitaría a que hagamos algo juntos ahí, que pasemos una tarde o algún proyecto en particular. Y pues nada, se ha vuelto como un proyecto que compartimos Ariadna y nosotros en Dolmen. Y pues sin duda es ahorita nuestro gran proyecto, ¿no? Los invitamos a conocerlo. Estamos en Instagram como estudio.masa, masa con Z. Y la oficina la pueden encontrar en Instagram como dolmen-dolmen. Y pues nada, los esperamos con mucho gusto. Gracias.